películas se ven como que estuvieran de noche, ¿no? Es por eso, porque el carbón inundaba todo eso y ellos respiraban eso. Así es. Y bueno, aquí viene el tema de la era digital en el área textil. Pero en el área textil había una innovación tremenda que nadie se ha dado cuenta, pero ha sido un salto cualitativo en varias áreas del sector textil. ¿Qué creen que puede ser? Ha sido la introducción del motor servo en el área textil. Ustedes saben que el motor servo tiene tal, ¿qué les digo? Tiene tal, bueno, las revoluciones en el motor servo se manejan no por girar solamente, sino por grados, ¿no? Entonces, tú puedes darle al motor una cantidad de energía necesaria para que el motor gire 90 grados, 180 grados, una revolución entera y viceversa, ¿no? Antiguamente eso no había, y por eso, gracias al motor servo, es que tenemos estas máquinas que ya son electrónicas. Ahora, ustedes, ¿quiénes más o menos manejan una máquina recta? ¿O han manejado? ¿Tienen idea? ¿Ya? Una máquina recta, por ejemplo, tú le pisas y corre. Antiguamente tenía un mecanismo de, ¿qué se llama esto? De embrague. Que vos pisabas, y si pisabas mucho, corrías rápido. Y si no pisabas, tenías que pisar lento para que el motor sujete la polea y la polea haga que gire y así la aguja haga que se mueva. Con el motor servo ese mecanismo ya ha pasado a ser obsoleto. Entonces, con el motor servo, ¿qué haces? El pedal lo que hace es dejar una cantidad de energía necesaria para que la aguja llegue a pisar, luego a levantar, a pisar y a levantar, y así sucesivamente. Con estos motores y con una plaquita sencilla, que es una placa de este tamaño, puedes tú contar las pasadas y puedes decirle a la máquina: quiero que haga 5 puntadas, pones 5 puntadas, pisas el pedal y te va a dar 5 puntadas. Eso es gracias al motor servo. Entonces, algo que era tan básico en ese entonces, cuando se había creado el motor servo, estamos hablando de casi 20 años de que el motor servo se había creado y recién había entrado a la industria textil después de 20 años de crearse. ¿Por qué ha pasado eso? Porque todos creían que las máquinas que estaban usando y estaban manejando estaban bien así. Entonces nadie quería meterle el motor servo a esas máquinas. Y viene una innovación más. Esto estamos hablando de máquinas domésticas de costura. Esta máquina, ¿saben qué es? Esta es una máquina de tejido de punto. Esta máquina también usaba motores, antiguamente se llamaban los motores de paso. Usaban motores de paso. Esto es como una impresora, pero de tela, ¿sí? Veámoslo. Entonces, esta impresora de tela tiene un carro aquí, que es como el cabezal, que va llevando el hilo y va imprimiendo nuestra prenda, digamos así. Entonces, antiguamente estas máquinas usaban motores de paso, que eran motores que sí o sí tenían que girar constantemente a una velocidad determinada, y mecánicamente el carro llegaba hasta el fondo y mecánicamente volvía, iba y volvía, pero tenía que volver desde acá hasta acá, desde extremo a extremo. Hoy en día, gracias al motor servo, la computadora le da la información al carro y le dice: ¿sabes qué? Tú mueves 20 centímetros a la derecha y luego vuelves 30 centímetros y empiezas a girar 20, 30, 20, 30, hasta que yo te diga que empieces a aumentar a 25, a 26, a 27, a 28 y así sucesivamente. La computadora le da cierta cantidad de energía al carro para que el carro se mueva 1 milímetro más, 1 milímetro más, 1 milímetro más y así sucesivamente. Pero adicionalmente a eso, los mecanismos que manejan ahí para el manejo de todas las agujitas que antiguamente se hacían así, también tienen motores pequeños servos que hacen que todas sus agujitas se muevan, interactúen
interactúen una con otra y generen un tipo de punto, generen un tipo, una trenza, un yacar, una combinación de colores, etc. Entonces, todo eso ha sido a razón del motor cero. Lo mismo ocurre con con la bordadora, lo propio, paleto, luego va rápido, y con el tema de la moldería digital, ¿no? Que bueno, en ese caso no está muy metido el motor servo, pero la moldería digital también ha llegado dentro de la era de la innovación textil. Ahora sí, pasemos. Y en el 2023, el año pasado, se habrán dado cuenta que todo el boom del año pasado era la inteligencia artificial, el lanzamiento de la inteligencia artificial. Pero ¿se acuerdan del motor servo? Les decía que el motor servo se había inventado 20 años antes de que se aplique un solo motor servo en el área textil. Entonces, ahí quiero darles una pauta y un mensaje, ¿no? Aquí, si eso ha pasado con el motor servo y ha dinamizado tanto el sector textil, porque ahora tengo mi equipo de confeccionistas que no van a querer trabajar con los antiguos motores, con las máquinas que llevan el antiguo motor. Todos están acostumbrados a usar motores digitales. Les ahorra eficiencia, no tienen cabos sueltos, hilos, colitas, etcétera. Entonces, hemos tenido que cambiar en la planta todas nuestras máquinas antiguas a máquinas digitales. Y lo mismo va a ocurrir seguramente de aquí a unos años. No sabemos si son 20, pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser 10, no sabemos. Depende de nosotros. ¿Cómo aplicar la inteligencia artificial en el sector textil? ¿Me entienden? Les decía que la máquina de tejido de punto, que ahorita les voy a indicar más o menos cómo funciona, tiene varios componentes que interactúan juntos para llegar a sacar una prenda o un tejido de punto con una estructura distinta. Si usamos y metemos la inteligencia artificial en ese tipo de productos, o sea la inteligencia artificial puede agarrar un producto y decir, cópieme ese diseño, y tal vez lo va a hacer. Ahora tenemos técnicos que son bien buscados y que tienen que quedarse un día entero tal vez para generar un tipo de estructura de punto con esas máquinas. Tal vez con esto ya no necesitemos eso. Entonces, para todo eso, como les decía, hay un ciclo, hay un momento cúspide, hay un momento que se inicia y un momento de decadencia. Vamos a hablar ahora. ¿Quién sabe más o menos de serigrafía? ¿Sabe lo que es serigrafía? Es la técnica con la cual nosotros hacemos estampados, ¿no? Entonces, antiguamente la serigrafía se usaba con estos bastidores, se generaba una malla, se generaba un diseño aquí en espejo, se ponía la pintura y la pintura traspasaba todo lo que no estaba tapado. Y así en la prenda se pegaba y la prenda se secaba y ya tenías la pintura en la tela y ya tenías tu diseño. Entonces esa era la forma de trabajo para hacer un estampado. ¿Cuándo ha empezado? Alguien ha dicho, pero tenemos impresoras y si imprimimos el dibujito que queremos en la tela directamente, decía alguien. Entonces siempre vienen y dicen a alguien, no, pues es que no se puede, porque no se hace así, porque es bien complicado, porque además esto no es papel, es tela y todo eso. Entonces alguien dice, imprimo. Y eso empieza así, con a ver, le metemos, a ver qué pasa. Y la impresión resulta que funcionaba, pero no se adhería tanto. Con las lavadas se quedaba, ya empezaba a mancharse, porque la pintura para papel no era la misma para la tela, pero funcionaba. Entonces dicen, bueno, entonces ¿qué hacemos? Y para ese entonces había una técnica también con sublimado que
que era una pintura que tú le ponías y con fuego o con calor, pero a 180 grados y no sé, una temperatura, curaba, se llamaba, quemarlo se llama curar para el sector textil, pues curabas esa prenda y con eso la pintura se unía a la fibra textil a nivel atómico y eso hacía que no se despinte, que no se quite. Ese proceso se llama sublimación. Sublimación en realidad quiere decir cambiar de un estado sólido a un estado gaseoso. Eso es la sublimación. Entonces, ellos hacen pintura que estaba fresca, la convierten, la queman y al momento de quemarse se evapora y ese vapor se impregna al tejido, a la tela. Entonces ellos dicen, ¿y por qué no le ponemos entonces en nuestras impresoras esa pintura? Y funciona, y lo hacen, y funciona, y la prenda tiene lo que imprime, lo cuecen y funciona. Pero el problema era que esa pintura se secaba muy rápido y tapaba los cabezales. Pero hasta dar la idea y dar vida a esa idea, empiezan ellos que estaban haciendo esto, son estos innovadores que han empezado a hacer eso y han dicho, pucha, podemos lograr, se puede hacer. Entonces, hasta que sacan la primera línea de impresoras sublimadoras y dicen, bueno, entonces hagamos lo siguiente, imprimamos en papel, ya que no podemos imprimir en tejido directamente, imprimamos en papel y ese papel, como ya tiene esa tinta, luego la ponemos a la tela, le damos presión, la cosemos y como el vapor se vaporiza, entonces va a impregnarse la tela y así es como funciona hasta ahora la sublimación. ¿Me entienden? Así ha funcionado en ese inicio, así se ha empezado eso y así ha llegado a inventarse la impresión sublimática. Ahora, ¿cuántos creen que ha habido de esos? Sí, ha sido bien poquitos, ¿no? Han sido, ¿qué? 5, 6 empresas personas de una empresa que han debido decir, bueno, hagamos eso. Pero han empezado a vender la idea y los adaptadores iniciales han empezado a usar ese tipo de técnicas. Hoy en día, cualquier camiseta de algún equipo que ustedes vean se ha hecho con esa técnica. ¿Me entienden? Y actualmente, ya bueno, empiezan con los creadores. Esos creadores le dan la idea a los adaptadores iniciales, a los que dicen, ok, apuesto por esta tecnología y lo hago. Y esos son los más, y empieza a crecer. Luego vienen los mayores adaptadores y dicen, ya, no, esto es tendencia, todos tenemos que hacer eso. Y luego viene la mayoría tardía, donde dicen, pucha, creo que ya no estoy vendiendo, así que haré nomás lo que tengo que hacer. En este tipo de trabajo de sublimación, nosotros en nuestro mercado estamos aquí, en la adaptación tardía. Hace unos años se ha creado, han empezado los adaptadores iniciales y han dicho ya, yo quiero ver cómo funciona y han dejado de lado un poquito esto. Otros han dicho no, esto es lo que siempre he hecho y así voy a hacerlo siempre porque esto es mejor, porque esto no sé qué, funciona, además es más barato y etcétera. Luego han llegado los mayores adaptadores y han dicho, y las máquinas se han vendido como pan caliente, esas impresoras sublimáticas se han vendido. Al principio cuando estaban los adaptadores iniciales, esas máquinas estaban entre $30,000, ahora encuentras con $10,000. Y ahora la mayoría tardía, ¿qué hace? Ahora ya han empezado a hacer, esos que han comprado esas máquinas, ya han empezado a hacer servicios, porque hay hartísima competencia. Todo el mundo ya tiene eso. O sea, es parte de nuestro cotidiano. Todo el mundo quiere hacer, o bueno, todo el mundo ya pide con eso, ¿no? O sea, uno te dice, ¿sabes qué? Necesito 24 camisetas y quiero esto, y este es mi diseño. Y el que va a confeccionarlas te dice, ok, no te puede decir, no, es que ese diseño yo no hago porque no hago sublimación, no puede, entonces lo hace.
Y los rezagados son, bueno, los que siguen con eso, los que siguen haciendo lo que antes se hacía. Entonces, lo mismo pasaba, les decía que esta máquina hacía todo ese tipo de tejidos y todo eso. Lo mismo ha pasado con esta máquina. Mira, aquí dice Casa Simple Perú. Estas máquinas eran bien costosas antes, eran carísimas. Pero estas máquinas eran manuales y tú tejías. Eso era una innovación también, porque ustedes alguna vez han visto a alguien en su familia hacer esto con sus palillos, ¿verdad? Esta máquina ha resuelto el problema de hacer esto y ha usado unas agujas con gancho y lengüeta para subir y bajar, y así que el hilo cruce en todas en toda la hilera y se produzca un tejido en una línea recta. Entonces, lo que hacías 100 veces así para terminar con esto, hacías en una pasada. Y era pues una belleza esto de las máquinas. Cuando estas máquinas se han creado era pues, todo así increíble. O sea, podías tejer una chompa en un día, era genial. ¿Cuántas crees que pueden hacer esta? 50. ¿No? Entonces, miren, hemos ido de una chompa en una semana a mano, una chompa en un día, y con esta 50 chompas en un día. Ahora, si le queremos dar hiper calidad y súper finura, 30. Pero de 1 a 30 es una innovación tremenda. Aquí obviamente en este paso ha habido las primeras máquinas, ¿no? Que era esta, ha pasado a las máquinas a motor. Después de las máquinas a motor ha empezado a las máquinas con motor de paso. Luego han venido las máquinas semi-electrónicas. Luego han venido las electrónicas y luego han venido las super electrónicas, que estas ya uno ya no puede. Aquí, por ejemplo, tienes un puntito que se te ha caído y tú puedes arreglarlo con tu agujita. Aquí no puedes meter mano. Aquí te sale lo que tengas que salir y todo es toda la programación se hace en una computadora. Entonces, metes el flash, pones, mandas la información y la máquina te va a tener lo que has pedido hacer. Pasemos. Miren cómo era antes. Antes las chompas, por ejemplo, tienen 4 ciclos las chompas y tienen 4 calidades que nosotros ahorita no conocemos seguramente porque no es que necesitemos conocerlo. Antiguamente lo que ocurría era que nosotros se hacía con esas máquinas gigantescas y máquinas a paso que tenían que ir de un extremo a otro, se hacía básicamente tela. Y con esa tela se cortaba una tela y se hacía un tubo para cortar la prenda. Y con esa y se hacía otra tela para sus ribs y se costuraba y tenías ahí una prenda, una chompa. El siguiente paso de innovación lo ha hecho una empresa japonesa que se llama Shima. En ese entonces se han reído todos y han dicho, escucha, nosotros estamos con la máquina más grande de 5 metros de ancho que te puede producir 4 metros de tela en una pasada y tiene una velocidad y tiene una estabilidad y todo eso. Y Shima saca una máquina de este tamaño, de 2 metros y medio de eso, su máquina compacta, y dice, esta máquina es más rápida que aquella y te puede producir más. Y nadie le creía y nadie decía, ¿qué está hablando este? Realmente nosotros estamos apuntando a ser más grandes mientras ellos están apuntando a ser lo más pequeñito. Todos se han reído en ese entonces. Pero después Shima dice, yo te puedo tejer, si quieres tú una prenda con 50 centímetros de ancho, yo te tejo el rib y te tejo la tela en 50 centímetros de ancho. ¿Quieres una doble XL con 60 centímetros de ancho? Programo y te hago más grande la tela. Y así sucesivamente. Luego han venido las mangas, lo mismo. En un cuadrado de mangas yo te hago también el tejido. Esto en Bolivia es muy usado. El 90%, tal vez el 95% me quedaría haciendo los talleres usan este técnico. Ahora vayamos a la siguiente. Luego Shima dice, pero si yo te estoy pudiendo producir a medida, voy a empezar a levantar un puntito para que vaya creciendo esta manga, y adicionalmente voy a hacer
palabra que se llama interesante, que es interesante ahora, que es voy a hacer un menguado. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a ir así como las abuelas mataban un puntito, voy a hacer que mi máquina pueda matar puntitos y genera lo que ahora le llaman, muchos le llaman full fashion, otros le llaman full menguado, otros le llaman paño terminado. ¿Qué pasa aquí? ¿Puedes ir atrás, por favor? En esta técnica hay estos pedazos que se cortan y se tiran. Eso se llama merma, ¿no? Ahora volvemos. En esta técnica, miren, apenas se les corta cortado, pero después no hay pedazos que podamos tirar. Ahora, nosotros en nuestra fábrica, haciendo un estudio, hemos visto que nosotros con el material que producimos 5 prendas, es decir, con el material que producimos 5 prendas, 6 por 4, 24, más o menos son 2,5 kilos. Con la técnica de corte, nosotros con 2,5 kilos producimos 4 prendas. Con esta técnica, nosotros producimos 5 prendas con el mismo material. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos merma. La merma es de alrededor del 25%. Si el kilo te cuesta 100 bolivianos, estás perdiendo 20 bolivianos por kilo. Nosotros esos 20 bolivianos, esos 100 gramos de cada prenda los usamos y los convertimos en una prenda adicional. Esa es una ventaja que a nosotros nos ha dado mucho en tema de precios. Si nosotros podemos vender una prenda, digamos, en, no sé, 100 bolivianos, nosotros vendemos 4 prendas en 400, pero con esta técnica vendemos 5 prendas y esos son 500. ¿No? Entonces tenemos un 20% adicional de utilidad. Y esto, por ejemplo, solamente el 5% de los bolivianos hacen. Tenemos una empresa, nosotros hacemos, tenemos unas 2 empresas más que hacen, pero después la mayoría se corta. Entonces, depende también de qué mercado sea, ¿no? Y luego la innovación viene a ser esta. Esas mismas máquinas que pueden producir eso, muy lento pero lo hacen, pueden producir máquinas de prenda terminada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no necesitas unir ninguna pieza. Esta, por ejemplo, en este ejemplo, el cuellito lo haces aparte y cortas aquí y unes el cuello para tener tu prenda. Pero ya hay programas que incluso el cuello te lo hace. O sea, tú se cae la prenda, limpias algunos hilitos y te pones. Entonces, esa innovación también ya está en Bolivia. Creo que somos una de las pocas empresas que está apuntando a eso o lo tiene o en el 2025 va a sacar ya la línea de producción de este tipo de prendas de 4ª generación. Pero bueno, es un proceso y es tiempo. Ahora, hay otra innovación que nadie se ha dado cuenta también, pero que estoy seguro que todos usan. Antiguamente los tenis eran así, ¿te acuerdas? Siempre tenías tenis con estas costuras y estas piecitas aquí. ¿Por qué? Porque en el marco de eso funcionaba todo el diseño que le daba. Cuando se estaban peleando Puma y se estaban peleando Adidas, que ustedes saben que son hermanos básicamente, entonces Puma y Adidas se peleaban tanto por el tema del material de piso y por el tema del diseño. Mientras más piecitas tenía, mientras más modificaciones tenía, el zapato era interesante, era más vendible y todo. Actualmente con esas máquinas, con ese tipo de máquinas de tejido de punto que les estaba mencionando, se pueden hacer estas piezas que se llaman capelladas. Estas piezas tienen un tejido tan rígido que soportan más que la cuerina o más que el cuero. ¿Me entienden? Y muchos de los tenis que ustedes han debido usar este tipo de tenis. Podemos girar una más. Estos tipos de tenis, adicionalmente en el tejido de punto, te permiten tener
relieves, un 3D que le llaman. Y este zapato, por ejemplo, ha tenido cierto relieve aquí. Te permite hacer modificaciones con colores, juego de hilos. Te permite hacer también todos este tipo de diseños con movimiento, con combinación de colores, con estructuras aquí, estos huequitos, este tipo de diseños y todo eso. Y adicionalmente te hace la figura así. Esto les decía que le llamábamos menguado. Te permite hacer y te permite evitar la merma. ¿Me entienden? ¿Saben cuánto duele la merma? Hace unos años, cuando nosotros usábamos la segunda generación de tejido, vendíamos nuestra merma. Entonces nosotros compramos el kilo de hilo más o menos en 90 bolivianos. Entonces resulta que vendemos nuestro kilo de hilos y resulta que tenemos más o menos unos 1000 kilos de merma. Ya, ¿cuánto se ha hecho? 1000 kilos, ya. ¿Saben cuánto nos compran esa merma, ese desecho? A 2 bolivianos. Eran 2000 bolivianos. Y 2000 bolivianos nos pagan y la que recibe, la contadora dice, ya súper, hemos generado 2000 bolivianos. A mí me han dolido porque eran 1000 kilos. Por 90 bolivianos eran 90.000 bolivianos que estábamos echando a perder y del cual estábamos recuperando 2000, o sea, 88.000 bolivianos estábamos tirándolos a la basura. Ahora nuestra merma llega al más o menos 2%, 3% y por mes debemos vender unos 200 kilos, 100 kilos tal vez. Pero 1000 por mes era pues tremendamente alto, nos dolía mucho. Con esto ya no tienes ese problema, ya no tienes esa mierda. Y ahora vamos a volver a la casita. ¿Qué hago entonces para innovar? ¿Ustedes creen que esto de la innovación es de grandes empresas, de empresas que tecnológicamente son muy alejadas de nosotros y todo eso? Eso no pasa. ¿Saben? No sé si han visto en los deportivos unas marcas de agua aquí atrás con un escudito que más o menos parece selladito, pero que no es que, no sé, el escudo de Bolívar está, el escudo del Tigre está, pero solamente como una especie de grabadito. ¿Saben cómo se hace eso? Es bien sencillo, realmente es muy básico. Lo que se hace es se agarra un escudito y se corta con láser en una placa de madera, de tupán. Y eso se calienta y con las planchas de presión al calor se pone la tela. Se pone unos 30 segundos a unos 200 grados centígrados y esa maderita calienta más rápido que la tela. Por lo tanto empieza a quemarla, pero no la llega a quemar, solo empieza a marcarla. Una vez que termina ese proceso, lo levantas, lo dejas enfriar y esa marca se queda así, como una marca de agua. Esa es una innovación que los peruanos han hecho. Pregúntenme cuánta tecnología han tenido para hacer eso. Pero eso ha sido un boom. Hace 2 años, tener un deportivo del Barcelona con el escudito aquí del Barcelona en marca de agua te sacaba de una prenda que costaba 80 bolivianos a unos 200, 250. ¿Y cuánto creen que cuesta eso? Esa plaquita debe costar unos 50, 60 bolivianos, digamos, ¿no? Y quien la hace debe cobrar unos 150 tal vez. Eso es, ¿no? Entonces, no podemos decir, no tenemos la tecnología para innovar. Pero hay 3 cositas que tenemos que nosotros evaluar para poder innovar. ¿Se acuerdan que hemos dicho la casita? Los que no estaban, ¿quiénes son los que no estaban? ¿No han dibujado la casita? ¿Les podemos dar un papelito? ¿Tienen? ¿Tienen bolígrafo? ¿Todos? ¿Ya ustedes? No, no,
Ya habíamos visto que había varios tipos de casas y habíamos visto que ni siquiera en La Paz nosotros tenemos este tipo de casas. Nuestras casas normalmente son de pisos y no es el techo así. Normalmente termina en terraza o termina en techo plano, ¿no? Entonces, ahora sí, penúltimo. ¿Qué ocurre? Hay factores que nos alteran y hacen que tienen su papelito, ¿no? Hay factores que nos alteran. Hay factores que hacen que nosotros tengamos que dibujar más lo que primero se nos venga a la mente. Por ejemplo, es el tiempo. Yo les he dado tiempo. ¿Me entienden? Les he dicho 7 segundos y ha sido rápido. Lo otro que les he dicho es el tema del valor. Nosotros muchas veces tenemos miedo a equivocarnos. Tal vez ustedes, uno de ustedes, ha dicho, voy a dibujar una super casa o un iglú, que también es una casa, y voy a dibujar algo así, pero como no tenía tiempo, entonces necesito hacerlo rápido y necesito hacer lo que conozco. Y lo que conozco desde el colegio era esa casa. Y el otro es el tema de la competencia. Ahora, quiero que dibujen, vamos a tener más o menos un minuto, quiero que dibujen